Les voy a presentar, ella es la maestra Ingrid Barradas Briviesca, es de origen alemán, actualmente es la coordinadora de internacionalización de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Y el taller va a ser un poquito largo, pero ella nos lo va a hacer muy ameno para que ustedes lo puedan disfrutar. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. No voy a usar micrófono, sino los voy a pedir que vengan conmigo. La primera actividad está directamente relacionada con que ustedes se presentan. Mi idea fue que no estamos en un lugar como este. Mi idea fue que hacemos actividades de interacción, como Alma dijo, porque si no, se nos va a hacer como larguísimo y muy posiblemente se me van a dormir y eso no quiero tampoco. Yo soy Rosy Peguero y al hablar de multiculturalidad pienso en un conjunto de países que tienen todo diferente, desde tradiciones, idioma, vestimenta, clima, todo diferente. Mi nombre es Claudia y yo creo que es diversidad de personas, de pensamientos, de costumbres, de tradiciones, de todo. ¿Claudia? Claudia. Mucho gusto, Claudia. Bien, muchas gracias a todos. Ahora, fíjense, ¿qué hemos dicho sobre multiculturalidad? ¿Qué fueron algunas cosas que comentamos? Lenguajes, cultura, tradiciones, costumbres, formas de vida, diversidad, ¿ya? En toda su amplitud que tenemos. Lo que hemos comentado fueron cosas positivas o cosas negativas. Positivas, me da mucho gusto porque se acerca la multiculturalidad a algo positivo. Ahorita multiculturalidad no solamente genera ideas positivas, también genera ideas negativas. Por ejemplo, vivimos ahorita, yo soy de Alemania, uno de los grandes retos que tenemos en Alemania son los refugiados que vienen y traen muchas ideas, muchas creencias, muchas cosas suyas y hay mucho conflicto porque hay que juntar lo que es la cultura, si utilizamos cultura como nacionalidad, ahorita si queremos juntar lo que es alemán o la vida en Alemania con la vida de las personas, ¿ya? Entonces, multiculturalidad tiene muchos aspectos positivos, pero también trae muchos retos. Y los retos realmente los podemos ver a través de ese hilos. ¿Qué pasa con estos hilos? Si vean ese reto algo, ¿cómo está? Está unidos, entonces tenemos cosas en comunes, estamos unidos, pero ¿en qué forma estamos unidos? ¿Es algo derechito, algo fácil de reconocer? Está revuelta, eso. Y esa revuelta refleja un poco lo que es realmente la complejidad. Y nosotros ahorita estamos en México y en un momento más adelante hacemos un poco referencia, porque incluso aquí en México, donde nos unen ciertas cosas, también hay cosas que nos diferencian. Y como digo, en un momento dado estamos aquí. Comenté que con el calor, ya pensé, mi memoria no es la mejor. Y con el calor está aún peor. Quiero que agarren uno. Vamos a separarlos porque podemos hacer eso. Y pongan su nombre, ¿ya? Para que sabemos. ¿Ustedes se conocen?
Algunos, la mayoría. Algunos, ok. Entonces no estoy completamente en la desventaja de no conocer. Tengo plumones, tengo muchos plumones porque vamos a trabajar plumones. Entonces agarran, lo pueden sacar, no necesitan preocuparse de regresar. Ya lo vieron que hicimos con la bolita. Tengo bolsa, ahí lo podemos meter. ¿Ya? Por favor. Entonces, una de las cosas que nos queda muy claro, el tema es un tema sumamente complejo. Y nos podemos acercar de diferentes ángulos. Ustedes lo hicieron muy lindo en el sentido que se acercaron en forma positiva. Vean algo padre en la multiculturalidad. Pero también trae retos. Entonces, cuando hablamos de un taller de multiculturalidad, ¿qué piensan? ¿Qué temas vamos a tocar? Nada más así idea. Hay un infinito de temas que pueden entrar en eso. Pero, ¿qué son algunos temas en que piensan ustedes? Idioma, ok. Educación. Educación. Diversidad cultural. Diversidad cultural. Valores. Tradiciones. El cómo adaptarse a otro país donde... ¿Cómo adaptarse? ¿Ya? Créanme, no es así que enchilame otro. Es algo bastante desafiante. Y depende a dónde vamos, ¿no? ¿Cómo adaptarse? ¿Qué más? Tolerancia, muy bien, un punto muy importante que vamos a platicar en varias ocasiones. ¿Qué más? ¿Cómo? La religión. La religión, muy importante, y ahí va, junto con tolerancia. Uno de los desafíos que yo les comenté ahorita con los refugiados en Europa es que la religión está no opuesta. En Europa somos cristianos, católicos, protestantes, etc. Y los refugiados que vienen son musulmanes. Entonces ahí requerimos mucha tolerancia, necesitamos conocer, etc. ¿Qué otra cosa? Prejuicios. Prejuicios, muy bien, porque ahí tenemos una mochila lleno de prejuicios muchas veces, ¿ok? Y con prejuicio viene otro término. Todos los mexicanos toman tequila. Todos los alemanes les encanta la cerveza. ¿Qué son estas cosas? Etiquetas. Etiquetas, estereotipos, muy bien, ¿ya? Entonces, son algunas cosas. Yo organicé el taller principalmente en 3 maneras. Vamos a verlo. Uno, vamos a hablar de cultura e identidad. No podemos acercarnos a un tema de multiculturalidad sin reflexionar sobre nuestra propia cultura. Necesitamos saber quiénes somos para poder entrar en contacto con otras culturas, para sentirnos bien, para sentirnos, no sé, con que valemos, etc. Entonces, trabajamos cultura e identidad, la adaptación que siempre va junto con choque cultural. Los investigadores dicen que no hay una interacción entre culturas que no lleva consigo mismo el choque cultural. Vamos a hablar algo de comunicación intercultural que realmente nace de los 2 anteriores y todo ponemos abajo de la sombrilla de inteligencia cultural. Entonces, si empezamos a trabajar cultura e identidad, ¿con qué cultura empezamos? Claro, con la suya. Sí, y que hoy en día ya también es mucho la mía. No sé. ¿Cuántos somos? Cuéntame rápido. ¿Cuántos somos? 16, ¿no? 16 está perfecto. Necesitamos grupos de 4. ¿Eso no está? 4 grupos. Me falla la matemática. Ok, necesitamos 4 grupos. ¿Se juntan ustedes o los junto? ¿Los junto o se juntan? Estamos. Ok, ¿ya están? ¿Usted, señor? ¿Usted, joven? ¿Con quién? Mira, aquí hay 3 chicas. Ok.
poder entrar en la cultura mexicana, lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de identificar qué significa para ustedes cultura mexicana. Y ahí tengo carteles, tengo colores. Lo que vamos a hacer, lo que van a hacer, yo ya trabajé en preparar esa cosa, lo que van a hacer un cartel. El centro del cartel es la cultura mexicana. ¿Qué es para ustedes la cultura mexicana? ¿Y cómo ustedes van a platicar y trabajar sobre lo que significa para ustedes? No se tienen que preocupar, porque no hay cosa que puede ser equivocada. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de dibujos, lo pueden hacer a través de frases cortas, lo pueden hacer a través de símbolos, lo pueden hacer lo que se les ocurra. Entonces, cada grupo lo pido que agarran una de estas hojas gigantes, que agarran plumones. Tenemos suficientes plumones. Somos 4 grupos, ¿verdad? Aquí tengo 2 paquetes de plumones y tengo plumones más gruesos. Entonces agarran plumones, agarran su póster o su papel y lo van a convertir en póster con la idea cultura mexicana. Les voy a dar, son 15 para las 5, 15 minutos, 20 minutos máximo. O sea, van a trabajar a bajo de presión. No pueden ahí papaloteando, ya necesitan trabajar. Ok, entonces por favor, pueden trabajar aquí. Va a ser un poco incómodo porque muy posiblemente necesitan trabajar sobre piso. Pueden agarrar, pueden hacerse un poco de espacio aquí. Ustedes se lo ingenian, ¿sale? Ok. Entonces, ¿cuáles son los elementos que podían identificar que prácticamente todos pusieron? Religión. Tradiciones, religión, comida, bebidas, música, historia, ¿ya? Las pirámides. Las pirámides, ok. El tequila. Bien, fíjense, yo me hice la misma tarea. Bueno, estuvo haciendo un poco trampa. Okay. Dice que sale. Una de las cosas que estamos de acuerdo es la comida. La comida forma una parte muy importante en nuestra cultura. Y la comida mexicana particularmente está muy rico, porque tienen sus orígenes desde mucho atrás. Es algo muy, muy antiguo y que logramos aquí en México mantener. Seguimos comiendo tortillas, aunque a veces ya es más difícil que los sirven en ciertos restaurantes. Hay que pedirlas para que nos traigan. Pero está vigente. Y ahorita vivimos un boom muy fuerte en México sobre la cocina tradicional. En Guanajuato la próxima semana empieza el Festival de la Cocina Tradicional. Si están cerca al Bicentenario, váyanse, porque ahí tenemos cocineras tradicionales y nos dan para probar. Es realmente un festón que vale la pena. Entonces, la comida. Perdón. Un fiestón dijo, ¿verdad? ¿Lo dije mal? No, pero... Por favor, corrigen mi español. No. Okay, está bien. sí, por favor, porque de repente digo cada cosa, entonces no debo hacerlo. Otra cosa que realmente no mencionaron ahorita es la familia y los amigos. Aquí en México festejamos muy fuerte la familia. Ahorita en mayo pasamos 2 fiestas importantísimas. Una que está relacionada con la madre, el Día de la Madre, que es un festón, una fiesta muy importante, ya me da pena. Ya está bien, dígalo, pero es que... están haciendo una fiesta muy, muy importante donde valoramos el hecho de ser madre, ¿ya? Y lo festejamos en grande. Y las amistades. Aquí en México la amistad es algo muy, muy particular. Tenemos las tradiciones. Bueno, ahí saqué las tradiciones. Son fotos de Guanajuato, Día de los Flores y Día de los Muertos. Que es, en Alemania festejamos Día de los Muertos. Y es una fiesta muy triste. En México todo el contrario. Realmente es de muchos colores.
de mucha risa, de mucha convivencia otra vez. Ustedes mencionaron la religión. La religión juega un rol importantísimo porque la religión realmente nos dicta cómo vivimos, ¿ya? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es la moral? Eso nos viene a través de la religión. Y aquí entro en un tema en los grupos étnicos. Aquí en México hay diferentes grupos muy fuertes también de mucho tiempo atrás. Y cuando hablamos de los grupos étnicos, ahí quiero entrar en otra cosa. Ahorita mencionamos religión, ustedes lo tienen prácticamente en sus carteles. La gastronomía, las fiestas, las tradiciones, la familia, etc. Todo eso nos une como nación, como mexicanos. Entonces, muchas veces cuando hablamos de cultura, damos como sinónimo nación, ¿ya? La cultura mexicana. Yo vengo de la cultura alemana, la cultura estadounidense, la cultura asiática, la cultura musulmana. Entonces, cultura podemos organizar naciones, como lo hicimos ahorita como sinónimo, pero también lo podemos organizar a través de religiones, la cultura de la religión católica, la cultura islámica, que hoy en día está en todos los mundos, platicamos mucho de eso. ¿Ustedes saben qué fiesta están festejando los musulmanes ahorita? Es el mes de Ramadán. ¿Ya? Empezó ayer o anteayer, no me acuerdo muy bien, pero ayer o anteayer empezó el Ramadán para los musulmanes. Tenemos los judíos, también un grupo de que hablamos mucho. ¿Ya? Podemos organizar cultura también, depende de la zona geográfica. La cultura de las ciudades grandes, estoy pensando por ejemplo en el DF. Yo no conozco muchos lagos, pero la gente del DF y la gente de Guanajuato parecen a veces de otro país, ¿ya? Son completamente opuestos. Podemos organizar la cultura también a base de edades, por ejemplo, la cultura de los jóvenes. Otra cosa que hablamos mucho los milenios hoy en día, ¿ya? Es otra cultura muy ajena a la mía. Yo no soy millennial, aunque me gustaría, pero... Entonces, cultura es mucho más. Entonces podemos hablar de cultura, de macroculturas, de las grandes culturas, o podemos hablar de culturas pequeñas. Por ejemplo, cultura como una forma, elementos que nos unen. A nosotros nos une que nos gusta el tequila, por lo menos a algunos de nosotros, que la tortilla, que el chile, claro que sí, el chile, que hablamos español, usamos el mismo lenguaje, aunque a veces me sale medio raro, como ya se dieron cuenta, pero nos une. Pero igualito, dentro de nuestro grupo, una de las cosas que ya no nos une es lo que comenté, la cultura de los millennials, ya no entro. O la cultura, no sé de dónde son, hablamos de la gente del DF. Aunque la cultura grande es la cultura mexicana, dentro de ese tenemos pequeñas culturas. Eso es muy importante. Y eso relacionado con nuestros paisanos que vienen de culturas indígenas. Ahora lo que presentamos aquí son elementos muy importantes. Como como dije en el inicio, no hay correcto, no hay mala. Eso es mi cultura. Yo soy alemana. Uno de los elementos culturales, y en otro momento regresamos de eso, es esa cuestión de puntualidad. A mí me estresa sumamente si no llego a la hora. Lo comentamos Alma y yo hace un ratito. Y llegar a la hora para un alemán significa llegar 10 minutos antes, para hacer todo lo que hice cuando realmente ya teníamos iniciado, ¿ya? Entonces tenemos esas cuestiones de cultura. Ahorita yo los traje un video. Ese video, ahorita déjame ver que puedo con esa tecnología. Aquí está.
Ese video habla de la cultura mexicana. Y vamos a ver qué dice. ¿Qué les parece? Tiene todo lo que ustedes marcaron y tiene muchas otras cosas. Y las otras cosas muchas veces se nos olvida que ahí los tenemos. Yo nunca he visto gente tan tal vez suena ahorita raro decir en improvisar. Yo aprendí por ustedes cuando se presenta un problema, no hay que correr al técnico ahorita, sino hay que usar ese para resolver. Y son muy buenos en eso. Son muy buenos en improvisar, en sacar problemas adelante. Son muy buenos en innovar. Y nos quedamos muchas veces atrapados en lo que es el sombrero, lo que nos comentaron. Entonces, hay muchas cosas. De aquí, de qué es México, quiero ir ahorita a hacer la vinculación. Entonces, si México es la gastronomía, es las tradiciones, son los paisajes, entonces, ¿cómo definimos cultura? ¿Qué es realmente cultura? Y ahí yo los quiero organizar en grupos. Vamos a hacer otra actividad. Creo que me alcanzan las tarjetas, pero ahorita vemos. Toma usted una tarjeta.
Fíjense, eso es el don de tener grupito chiquito. Esos son los... ¿Me ayudas que te faltas ahí? Lo que sobre para no tardar. Ahorita lo que quiero, tienen una tarjeta, una carta. A mí me gustan mucho las cartas. Ahorita vienen dos más. Quiero... Muchísimas gracias. Genial, nos funcionó. Quiero que buscan sus pares. Son grupos de 4. Buscan quién tiene el rey, quién tiene el ¿cómo se llama? No, es... ¿Quién es? ¿Así se dice? El joto, la dama, el as. No sé en qué están pensando. Entonces, búscanse, acomódense. ¿Es por símbolo o por...? Por símbolo. Los reyes juntos, los damas juntos, los jotas juntos, los jotos. Eso es la palabra. Ah, perdón. Eso es limitación. Entonces tenemos 4 grupos, ¿ya? Siéntense para que estén cómodos. Ahorita la tarea va a ser primero utilizar su imaginación. Viene un extraterrestre que no tiene idea qué es cultura. Ustedes les toca explicar a un extraterrestre qué es cultura. Básicamente necesitan buscar una definición, pero una definición fácil de entender. Y además que incluye todo. ¿Ya? Entonces les doy 5 minutos y después vamos con paso 2, paso 3, paso 4. ¿Sale? Si quieren pueden hacer apuntes. Si se pueden memorizar, no hay ningún problema. Pueden hacerlo por memoria. ¿Ok? Es en México también hay muchos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ahorita va actividad 1. Ustedes ya tienen los puntos claves que para ustedes significa lo que es cultura. Y ahorita vamos, es culpa de Alma. No sé quién lo... Alma. No, nada más vi el azul. Nada más vi el azul y ya encontré un culpable. Ana me pidió que hacemos una parte del taller en inglés. So what's going to happen? Sorry about that. You're going to change in English. Lo que podemos hacer, tengo textos en inglés que podemos leer juntos y pasarle en español donde tienen duda y podemos seguir conversando en inglés. Yo no tengo problema y además como Alma ahorita no está para verificar ese tanto, perdón Ana. ¿Les parece? Bueno, el texto en inglés ya está en inglés, pero veamos, ¿ya? Vamos a donde pueden. No se preocupen, ahí los ayudamos. Entonces, actividad 1. Tenemos la definición. Esa es una definición más académica. Quiero que lo lean. Si tienen problema de entender, ayúdense entre ustedes y si siguen con algunos detalles, con todo gusto yo los ayudo, ¿ya? Entonces, la explicación, la definición es, y fíjense lo que dicen, this is difficult to define, but the general definition is. Entonces tenemos lo que comentamos con nuestros hilos. Cuando hablamos de cultura, entramos en una red sumamente complejo, muy complicado, porque ¿qué es cultura?
hay un titi de definiciones, pero van a ver, cada definición se va a aterrizar o van a tener cosas en comunes. Entonces, ahorita, actividad 1, veamos ese, ¿no? Ellos dicen, culture can be defined as all the behaviors, comportamientos, lo que comentaron, ways of life, la forma en que vivimos, arts, el arte, tomando todo el arte popular, arte fino, arte en forma de música, de cine, teatro, etc. Beliefs and institutions of a population that are passed down from generation to generation. Y aquí viene un punto muy importante. Hablamos de comportamientos, formas de vivir. Créanme, ustedes viven diferente que nosotros vivimos en Alemania. Aún lo que comentamos hace un ratito también, hay muchas cosas que compartimos. ¿Ya? Arte, creencia, ustedes hablan de religión y teníamos la imagen de la Virgen, que es muy importante aquí en México. Instituciones de un grupo, de una población, de un grupo de personas. Y estas cosas, comportamiento, forma de vivir, arte, religión o creencias, instituciones, ha heredado de generación a generación. Eso es importante, no es algo que nace de ahorita, sino es algo que heredamos. Culture has been called the way of life of an entire society. Ahí hay un error de dedo. Entonces, la forma de vida de una, ¿qué dice? De una sociedad completo. Ojo, también hemos hablado de la cultura, macrocultura y microcultura. La forma en que vivimos aquí, ustedes en Lagos, yo creo yo vivo muy similar en Guanajuato, es diferente como nuestros paisanos viven en Oaxaca o en Chiapas. ¿Ya? Entonces, de una sociedad completa, ahorita ya no hablamos tanto de la sociedad mexicana como una entidad, sino también de las subculturas dentro de la misma. Ahorita checan en sus apuntes qué cosas de estos, qué elementos que tenemos ahí, ustedes los tienen. Coméntenlo muy brevemente para que vamos a la siguiente. Pues un poco sí, porque decimos qué es lo que hacemos. Y ese es el comportamiento que Forma de vida. Por lo que nos representa puede ser el arte también, ¿no? Sí, puede ser quizás las creencias, es un poco lo que nos representa. Ok, tengo otra definición. Ahorita ya nos alejamos un poco de, bueno, espero que me disculpen, Paulo Coelho. Él habla también de cultura. Y fíjense, él habla de culture makes people understand each other better. Ahorita habla de qué impacto tiene la cultura en la gente, que es la mejor comprensión de uno al otro. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. Y ahí entra un punto muy importante. Si nos entendemos mejor, si sabemos quiénes somos, si yo conozco a ti y tú a mí, es mucho más fácil sobrellevar. Aquí habla de barreras económicos y políticas. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, la política México-Estados Unidos, o estoy pensando la política, lo que mencioné en inicio, de los refugiados. Si nosotros conocemos un poco mejor, quedándome con los refugiados en Europa, si entendemos y conocemos mejor qué es la cultura musulmana, y ellos entienden un poco mejor qué es nuestra cultura, es mucho más fácil de convivir. ¿Ya? Entonces, eso es la finalidad de cultura. But first, they have to understand that their neighbor is, in the end, just like them. With the same problems, the same questions. También un elemento que ya hemos comentado que compartimos cosas.
Y cuando nos acercamos, hablando de cultura, y cuando nos acercamos a otras culturas, una forma mucho más eficiente de acercarnos es buscar qué compartimos. Y hombre, compartimos muchísimas cosas. Por ejemplo, compartimos el deseo que a nuestros hijos les va bien. Compartimos el deseo de vivir con dignidad. Compartimos el deseo de ejecutar nuestra religión, nuestras creencias. Si nos fijamos en qué compartimos, si lo ponemos en la base, encontramos mucho en común. Y lo que nos distingue tal vez es el idioma, o entre ustedes y mí, mi acento. Pero ya las cosas que nos hacen diferentes se ponen mucho más chiquitos. Y otra vez, eso nos permite entender a las personas mejor. No sé si les hace sentido. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, yo me casé con un señor que viene de la Ciudad de México. Y cuando llegamos de Alemania, aterrizamos en la Ciudad de México. Y fue muy interesante. Vivimos, como quedamos poco tiempo en México, decidimos que nos vamos a buscar apartamento y además para mí fue muy rico estar con mi familia aquí de México. Entonces vivimos con la suegra. Y en la casa de la suegra, que es una casa grande, siempre hubo gente. Y cuando yo llegué al barrio, ella vivió en Insurgentes Sur, entre Insurgentes y Revolución. Entonces, el primer día, ella me agarró y me llevó por el vecindad, no es la palabra, por el barrio. ¿Cómo? Por la colonia, muchas gracias, eso es la palabra. Y dice a la gente, ella es mi nuera. Cualquier cosa que necesita, me van a ayudar. Y así. Y cuando yo llegué, yo me moví mucho solo en la ciudad, siempre me dijeron, por favor, ven por Lado Revolución. Lado Revolución fue un poco más delicado, si no decir peligroso, que por Lado Insurgentes. Pero el hecho fue, como ahí mi suegra conocí a todos los vagos, para decirle de una manera, entonces la idea es, si ellos saben quién soy, no me van a hacer nada. Y eso es lo que pasa cuando conocemos a la persona. Entonces nos acercamos con mucho más amabilidad, con mucho más respeto y tolerancia. Entonces la idea atrás de ese que nos conocemos. Eso es Paulo Coelho. Tengo otro. La tercera es de una latina que fue a vivir a Estados Unidos. Y ella agarra una responsabilidad muy fuerte, porque dice, I have to represent, I feel proud to have a culture that's different. Obviamente, si vive allá, su cultura es diferente a la cultura de Estados Unidos. We are not all categorized as one type of person. There's people from everywhere doing different things who have different types of cultures. Being Latina, for me, is also being a strong woman. Y es lo que comentamos también cuando platicamos o cuando hicimos el primer ejercicio con los hilos, la diferencia cultural, que hay muchos. Yo no sé, aquí en Lagos, en Guanajuato tenemos europeos, tenemos gente de Estados Unidos, tenemos gente de Canadá y tenemos muchos asiáticos, mucha gente de Japón, mucha gente de Corea y de China, cada vez hay más. Eso pasado al corredor industrial que tenemos ahí, a Mazda, que nos trajo la planta muy fuerte. Entonces, cuando caminamos por Guanajuato, realmente puede pasar que vemos diferentes personas de diferentes lados y si nos acercamos un poco y escuchamos diferentes lenguas. Para mí es un goce, me encanta, yo no necesito entender lo que dicen. El hecho que hablan diferente, que se vean diferente, siento que es enriquecedor. Ahora, si estamos de una cultura, nos cae una responsabilidad enorme.
Pensando, por ejemplo, en la cultura alemana. Cuando hablo con mis alumnos, y más que nada los alumnos que no me conocen y si se relajan, me dicen, son muy rígidos, son muy poco flexibles, son muy fríos, son muy... No, no es cierto. Hay algunos que sí, pero hay muchos que no, ¿ya? Y la responsabilidad es que tenemos, confirmamos esas ideas y ahí entramos en estereotipos. Estereotipos son ideas que tenemos cierta información y empezamos a generalizar. Porque un mexicano toma tequila, todos toman tequila. Porque un alemán le gustan las salchichas, todos nos gustan las salchichas. Esos son estereotipos. De estereotipos hay otra parte, están los prejuicios. Y uno de los grupos ahorita en el mundo que sufre mucho de eso son los musulmanes. El prejuicio que todo el musulmán es terrorista. Todo el mexicano es... ¿Cómo? Charro podría ser algo Lazy, negativo. flojo. Traficante, nada. A ese me voy. Como antes fueron los colombianos, pero ya nos pasaron la pelota, ¿no? Entonces, el estereotipo es una idea que hemos visto un alemán tomar cerveza y de ahí llegamos a la conclusión, todos toman cerveza. Para su información, yo empecé a tomar cerveza aquí en México. Y además me enseñaron algo espantoso. Me enseñaron comer tamales con cerveza. Sí, yo sé. Pero así me lo enseñaron y ¿saben qué? Me gusta. Pero tenemos esas ideas de generalizaciones. Generalizaciones pueden ser bueno o malo, es algo que tenemos idea y lo aplicamos a todos. Tam, tam. Prejuicio es mucho más complicado y mucho más dañino. Prejuicios siempre están relacionados con ideas negativas. Los aplicamos, como dije, todos los mexicanos son narcos, todos los musulmanes son terroristas, todos los políticos son corruptos, etcétera, etcétera. Esos son prejuicios. Casi siempre, 90% son negativos. Y además generan reacciones negativas. Si usted con un pasaporte de un país musulmán quiere entrar en Estados Unidos, el trato es muy diferente que cuando yo llego con mi pasaporte alemán. ¿Ya? El trato que ustedes reciben porque se construyen una casa, wow, porque su abuelo los heredó el dinero, porque han trabajado toda su vida duro, y muchas veces inmediatamente, muchas veces llega, si puede construir una casa así, debe ser narco. Entonces, la reacción que llegamos de las personas son negativas. Y ese hace cuando nosotros vamos a otro sitio, los tefeños, tenemos un prejuicio enorme contra los tefeños. Los tefeños son groseros, hacen lo que se da la gana, además todos necesitan rápido, y así los tratamos. Si nos dicen que viene el del DF o vemos placas del DF, aguas. ¿Ya? Entonces, esa causa que la gente del DF, si viene, tiene una responsabilidad muy fuerte, porque confirman o desconfirman ese prejuicio. Si yo me porto de esa manera, sin respeto, sin tolerancia, me dejo el carro donde sea, regaño al mesero, pues confirmo que tenemos razón, que los del DF son X. O los argentinos, perdón, pienso en los argentinos, que todo el mundo piensa que son súper arrogantes. Y no es cierto. ¿Ya? ¿Sí son arrogantes? No. Yo no conozco argentinos arrogantes. No, pero ¿a dónde voy?
el comportamiento o la interacción que tenemos con ese grupo es que ya hemos creado cierto prejuicio, ellos lo confirman o no lo confirman. Yo sé, ustedes posiblemente no son del área de turismo, pero cuando estamos en turismo es justo lo que pasa. La gente viene a México con estereotipos, con ciertos prejuicios. ¿Y cómo lo tratamos? Ahorita hablo del extranjero que viene. ¿Cómo los tratamos nosotros? Ellos se llevan de regreso, así los mexicanos son confirmando sus ideas. O se llevan, ay, no es cierto. Ay, no saben, cuando yo llegué a México, no fue horroroso. Mi mamá, ¿qué vas a hacer allí? Tenía una idea de México. ¿Y saben qué peor? Después vino a México. Y tienen su casa en Valenciana, al lado de la mina de Valenciana. Fuimos los primeros, vivía allá. Y cuando llegó mi mamá, dice, pero ¿cómo puedes vivir en un lugar donde ni siquiera calle hay? Teníamos una terracería. Entonces, para mi mamá se confirmó que México es tercer mundo, pero de lo peor. Ni siquiera con bici puedes andar entre las piedras en ese. Entonces, ella, Natalia Martínez, habla de esa responsabilidad. Y finalmente, vamos a una definición que a mí me gusta muchísimo, de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dice, "A nature's culture resides in the heart and soul of its people." Entonces, realmente la cultura es lo que tenemos adentro. ¿Ya? Y la cultura es todo lo que nosotros decimos, pero hay algo más, hay muy adentro de nosotros. Y ahí traje algo antes que vamos a hablar. Entonces, Mahatma Gandhi dice que es algo muy adentro. Y es complicado realmente saber, porque cuando nosotros ahorita nos ponemos a pensar, a mí me tocó hacer esas reflexiones una y otra vez gracias a la oportunidad de vivir en México y gracias a la oportunidad de haber vivido en otros lados. La pregunta que me hago yo, ¿qué es mi cultura? ¿Quién soy yo? Porque la cultura es al final quién soy. Y fíjense, les traje algo. Y ese fue Hofstede. Hofstede es un investigador sobre cultura. Él realmente es uno de los primeros que hizo estudios. Y Hofstede dice, y ahorita no tengo suficiente, ahí sí, porque no lo quisiera desperdiciar. Hofstede dice, cultura es como una cebolla. A ver, estoy una aquí. Estoy otra aquí y otra acá. Y si gustan juntarse, ahorita ¿de qué se trata? Hofstede dice, cultura es como una cebolla. Empiezan, y es muy gacho, y a lo mejor sus manos van a oler a la cebolla, pero ahora sí. La primera capa de cebolla, tratan de quitar la primera capa. ¡Ánimo, joven! La primera pielecito. Lo debe haber cortado un poco para que... Ahí tiene, ¿no? Como que ahí va. Es delgadito. Préstame, ¿no? No, lo que quitaste. Y no tenían con esa cosa café porque estuvo buscando en el mar. Fíjense, ahí tenemos la primera capita. Ahí el joven, aquí también, fácil, ¿no? Casi, raspándolo, se quita. Cuando hablamos de nuestra cultura, ¿qué son algunas cosas que podemos quitar así de fácil? Cuando yo llegué a México, me pasó una cosa muy interesante, los voy a compartir. Yo casi de inicio empecé a dar clase de alemán. La universidad estaba desesperada por un maestro de alemán y entonces me escuchaba, sí, literalmente. ¡Qué suerte mío! Entonces me contrataron en la calle, literalmente. Me escucharon hablar alemán. Habla alemán, necesitamos maestro de alemán, venga. Como yo quise tener un trabajo, pues ahí fui.
Y además tenía un maestro de español tan malo que yo pensé así, yo también. Yo doy gracias a mi maestro de español porque si nunca me hubiera metido en ese área. Y entonces, cuando yo llegué, en Alemania estuvimos acostumbrados a jeans, tenis, playera. Entonces empecé a dar clase. Llegué a la clase a las 8, que yo siento que es. Y entonces estuvo enfrente de mis alumnos más o menos como ahorita, pelo mojado, jeans, tenis, playera medio salida. ¿Y qué crees que me di cuenta? Todos mis alumnos estaban mejor presentadas como yo. No hubo ni una alumna con el pelo mojado. Y en ese tiempo, en Guanajuato, las chicas no utilizaban jeans para las clases. Estaban súper arreglados. Y me voltea y digo, no puede ser. La más fachosa en ese lugar soy yo. ¿Y qué pasó el día siguiente? Quedó bien presentable. Pues me arreglé. ¿Y qué me costó? Tal vez levantarme 10 minutos antes. Y eso es la primera capa. Por ejemplo, la forma en que nos vestimos. Es relativamente fácil. Si yo he visto un vestido, unos jeans, unos tacones o unos tenis, a mí realmente me da lo mismo. Entonces, si ese me permite acercarme más a la gente, ¿por qué no hacerlo? ¿En qué otras cosas pueden pensar que nos cuesta menos trabajo? Ustedes hablaron del vestimiento, ¿no? En ser más amigable, por ejemplo. No sé, ser más amigable, ¿qué piensan? Como ser atento con la gente. Por ejemplo, agarras un tema muy importante que retomamos en comunicación intercultural, que estamos acostumbrados aquí en México. ¿Cómo hablamos? Porque ser amigable tiene que ver con el lenguaje que usamos. Pero yo decía, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado así, ¿no? De que aquí en México llega un extranjero y nosotros somos mucho de acogerlo, pues, y como tratarlo de darle a conocer el país o tratar como de que se sienta cómodo, pues. Y yo siento que eso en otros países no en todo se da esa cuestión. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Y cómo lo recogen al extranjero? ¿Qué hacen? Pues le enseñamos por ejemplo, le llevamos a comer tacos, que es lo que... Bien, más antes, ¿cómo se acercan? Que sienta confianza, que sienta más acercamiento con Ajá. ¿Y cómo lo hacen? Cuando yo entro aquí, extranjera, bueno, ya me conocen, ya espero que ya no tienen problema de acercarse, pero ¿qué hacen? Entra un extranjero aquí, se siente y... Le decimos que si necesita algo. Exactamente, lenguaje. Se acercan y le hablan, ¿ya? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Le hacen plática. No hay un taxista que me pregunta de dónde viene o me habla en inglés. Eso es una forma de acercarse. Otra forma de ser amigable, que en otros países no lo tenemos, estoy pensando en Estados Unidos, pero también en países nórdicos, Alemania, por ejemplo, no utilizamos el por favor y el gracias. Se nos ha perdido. Aquí en México, lo primero que dicen a un niño, quiero leche. Por favor. Y a nuestro ahijado lo decimos porque siempre chillaba. Entonces de chiquito lo decimos, quiero leche, por favor y sin chillar. Entonces durante mucho tiempo él pidió las cosas por favor y sin chillar. Pero usan el por favor y cuando se les cede algo, gracias. ¿Ya? Entonces el lenguaje. Lenguaje es algo complicado. Necesita notarlo, también con el vestimento, pero creo que es más fácil. Necesita notarlo y necesita conocer el lenguaje. Pero si sabemos que hay ciertas palabras claves como hola, como por favor, como gracias, lo podemos apuntar. O hoy en día con nuestros telefonitos, que además nos pronuncian como se debe hacer, podemos forzarlo. Entonces, lenguaje, eso es una cosa.
Y no creo que es en la siguiente capa. ¿Se acuerdan la capa que se bajó fácil? No creo que está ahí, yo creo que está más adentro. ¿Qué podría ser otra cosa más fácil? Una cosa que yo siento es más fácil, tal vez lo vean diferente, es el horario de comer. Yo no tengo problema de adaptarme a ciertos horarios. En Alemania empezamos, por ejemplo, también horarios de trabajo. En Alemania empezamos a las 7. En Guanajuato nada empieza a las 7. Nada. Y terminamos a las 5. Nada termina en Guanajuato a las 5. Empiezan a las 10, a las 11 las tiendas y a las 8, a las 9 en la noche todavía está. Eso es algo más fácil de adaptarse al horario. El horario de comida, pues te llevas un snack o algo en la bolsa. Diferente es qué comemos. Otra cosa me encantó, cuando vivimos con la suegra, la verdad para mí fue lo mejor que me pude pasar. Me introdujo en muchas cosas. Empezando, cómo sirven la comida. Está la sopa, después viene el plato de arroz, y después viene la carne, y después el postre, y al final el café. En Alemania así no funciona. Nosotros servimos la sopa, y en el siguiente plato el arroz o la pasta o lo que sea, pero todo junto. Y si el postre va junto, va posterior. Café no tomamos normalmente en Alemania, para eso tenemos la hora del café. Otra cosa que no estuve acostumbrado fue que comen tanto arroz. En casa de mi suegra todos los días hubo arroz. ¿Frijoles, no? De 8.000 formas. No, eso no hubo problema. Pero vino un momento que dije, ya como buena nuera, ¿cómo voy a decir a la señora que no me gusta su arroz? Ya no quiero. Y fíjense, son detalles muy chiquitos que cuando los vivimos día tras día tras día, se nos hace complicado. Y ahí viene otra cosa. La forma del lenguaje, regresamos con el lenguaje. Y no hablamos si es español o alemán o inglés o francés. La forma en que decimos las cosas. En Alemania yo puedo decir simplemente, ¿sabes qué? Gracias. Si digo gracias, pero no me gusta tu arroz. Y no pasa nada. Inténtalo decir a su suegra que no les gusta su arroz. Entonces ahí vamos con la cebolla más adentro. ¿Ya? Ya estamos en una etapa mucho más adentro. Y ese hace, yo creo que mi suegra estaba en general bastante feliz. Yo estoy seguro que pensaba que tenía algunas cosas que pobre de su hijo, pero bueno. Pero hay otras cosas aún más pesadas. Vamos a la religión. La religión nos dicta. La religión nos dice cómo nos comportamos antes del matrimonio, durante el matrimonio, qué preferencias sexuales tenemos, cómo nos organizamos los domingos, ir o no ir a la iglesia, etc. Y esas son cosas que ya entran muy adentro de nosotros. Y una cosa muy interesante, la religión, yo soy católica, yo vine con la idea, con una educación además en una escuela de monjas. Entonces mi educación es católica. Quien nos casó fue mi tío que era sacerdote. Entonces yo vengo de una familia católica. Interesante es eso. Mi religión católica y la religión católica aquí, hay diferencias. Entonces, ahí ya entramos muy adentro. Para mí, por ejemplo, ciertas libertades son lo más normal. Y no voy a entrar en detalles, en otro momento lo podemos hacer. Pero hay ciertas cosas que para mí, por ejemplo, matrimonio, mismo sexo, aborto, todos esos temas se
tratan diferente en Alemania que aquí en México. Y están directamente vinculados con mis creencias. ¿En qué momento empieza una vida? ¿En qué momento... ¿Qué relaciones tenemos realmente entre las personas, etcétera? ¿Ya? Entonces ahí entramos. Y cuando vamos a la cebolla, y no los voy a pedir que los pelan porque sí es muy difícil, porque faltan los cortes, entonces ya estamos muy, muy adentro. Si los tenemos cortados, se empiezan a desplegar, pero mientras más adentro llegamos, más difícil. Pensaba, por ejemplo, también en una lechuga. Si piensan en una lechuga, las primeras hojas casi se nos caen, ¿no? Es como, ¿me pongo falda o no? Me pongo chino. No me pasa nada, ni uno ni la otra. Pero, si voy a creencias, si voy a, por ejemplo, para mí una de las cosas, y ese viene también de mi cultura, está llegando muy, muy fuerte también en México. Mi independencia personal, mi derecho de expresar mis ideas, aunque no coinciden con las ideas de mi marido, mi libertad económica, para mí son cosas que están hasta ahí adentro. No lo pueden separar de mí, porque eso soy yo. Y ahí vamos con la cuestión de cultura. ¿Qué es cultura? Hay elementos culturales que podemos canjear. Y hay elementos culturales que es mi esencia. Me lo cambian, ya no soy yo. Y cuando hablamos de tolerancia, hablamos de respeto, hablamos de adaptarnos, y tal vez un poco adelante llegamos también más a ese tema. Una cosa, yo me puedo adaptar, claro. Yo puedo comer, y ahorita ni siquiera extraño, yo puedo comer tortilla en lugar de pan. Yo puedo comer a las 4 en lugar de las 12. Hay cosas que, ok, si lo quiero que así es, así lo hago. En Alemania dicen, no me cae ninguna piedra de mi corona. Pero hay otras cosas donde yo no puedo. Y hay un dicho, ¿no? Ustedes lo saben, siempre me cuesta trabajo. Al país que vayas, haces lo que vieres. Yo digo no. Hay cosas que sí, pero hay otras cosas que no. Porque hay cosas, por ejemplo, en Alemania que hacemos, o en Holanda, o en los países más liberados, en Suecia, Noruega, donde no va con nosotros. Y ahí hay una de las cosas, cualquier cosa cultural que les da cosquilla, yo lo siento aquí, cuando a mí me da así como, se siente incómodo en mi estómago, no lo hago. Y es complicado porque a veces de no hacerlo uno se aparte. Y la idea es que nos integramos. Pero ahí empieza realmente lo que es el respeto y lo que es la tolerancia. El respeto y la tolerancia empieza donde ahí me dan esas cosquillas. ¿Ya? El respeto, voy por ejemplo a matrimonios del mismo sexo, tal vez yo no estoy a favor de, pero puedo respetar mientras a mí me dejan ser yo. Y yo creo ahí entramos. Y ahí hace donde tenemos ese red tan complicado. Ejemplo, voy a regresar otra vez a Europa. España fue uno de los primeros países. Ya hemos mencionado varias veces el grupo de musulmanes. Ustedes saben, el vestimento del musulmán es muy particular, particularmente las mujeres tienen que taparse. Entonces vino la ley en España, está en funciones públicas, contrataciones del gobierno, por ejemplo maestras, las mujeres ya no se pueden tapar. Y ahí tenemos un problema. Un problema es respeto, tolera, o no respeto, no tolera. Y es una discusión que ahorita no quiero llevar. Pero la persona tiene la libertad de ejecutar su religión. Y si su religión lo pide que lo tapa, no voy yo contra su derecho,
no voy yo contra respetarlo. Entonces son ejemplos muy, muy fuertes. Una cosa que hizo furor en los medios de comunicación en Facebook fue la bikini burka, no sé cómo lo llamaron. El traje de baño de las mujeres musulmanes. Burkini. ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho? ¿Tenemos que tolerar o no tenemos que tolerar? Y ahí entramos en áreas muy fuertes, muy grises, ¿no? Y no estamos castigando un grupo completo por unos pocos que son los extremistas. Y ahí lo deja esa discusión, pero lo saqué para que se dan cuenta que cultura va mucho, mucho más allá. Y ahí tengo un ejercicio para ustedes. Tal vez no les va a gustar, pero bueno, yo soy tallerista. Eso es lo que quiero, que si tienen, si no, que se prestan, yo también tengo, que agarren una hoja y pónganse a pensar quiénes son ustedes, cómo se relacionan ustedes con la cultura mexicana. Otro ejemplo de mi vida. Alemania, ustedes saben, trae una historia, pero súper pesado. Hablo de la Segunda Guerra, del neonazismo, hablo del fascismo, todas estas cosas, que es fuertísimo. Cuando yo estuve en la escuela, a nosotros, yo tenía un maestro, yo soy de la generación, mis papás eran niños en la guerra. Yo nací en la mera Guerra Fría. Entonces, Alemania estaba visto como el diablo. Y una de las metas que tenían los profesores de historia es educarnos para nunca jamás pase lo que pasó durante ese tiempo con Hitler. Eso quiere decir, nos enseñaron las peores películas del Holocaust, de los guetos, etc. Y entonces nosotros, mis papás, siempre hemos tenido la fortuna de viajar, y lo mejor que me podía pasar cuando alguien me dice, eres de Italia, eres de Francia, todo estaba mejor, menos ser alemana. Cuando llego a México, yo llegué muy joven, cuando llego a México, mi meta fue pasar como mexicana. ¿Y se dan cuenta? Muy exitoso. Pero mi meta fue pasar como mexicana. Yo quise ser mexicana. Y en el transcurso de mi viaje, o de mi vida mexicana, yo me doy cuenta. Nunca voy a ser mexicana. Pero tampoco ya soy alemana. Soy algo, podríamos decir ni fu ni fa, no es cierto. No es cierto. Sí soy alguien. Y reconstruí mi propia cultura. Entonces, ya no soy la alemana. Pero, y mis alumnos son muy respetuosos, me dicen, cuando les pido una cosa o cuando los regaña o cuando pasa algo, me dice, ay maestra, ahorita sale la alemana de usted. Y ese ya sé que es algo que no les gusta. ¿A dónde voy? Hay rasgos alemanes, que eso es como la cebolla, desde mero adentro, que no puede quitarme encima. Ahí están. Y no importa qué tanto tiempo vivo en México o vivo en otro país, son rasgos con ellos crecí y que son importantes para mí. Entonces lo que yo quiero, 10 minutos, es muy poco tiempo, yo sé que se les hace mucho, pero 10 minutos, pongan en un papel, realmente ponen en escrito, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuáles son los elementos mexicanos con que se unen? Por ejemplo, uno de los elementos, y estoy muy consciente, y no es uno de los mejores, hay situaciones que son súper inflexibles. Es así porque yo digo. Ustedes dicen que se montan en su macho. Pero exactamente hay
situaciones en que yo sé que no me conviene, que no es así. Estamos en México, pero para mí es así y no puede dar el paso, no puede ponerme al lado. No sé si me explico. Entonces son rasgos que yo estoy seguro de mi cultura de origen, que me hubiera a lo mejor convenido muchísimo quitármelo, pero no puedo. Y tengo otros rasgos que son muy buenos de mi cultura. Y hay rasgos de la cultura mexicana, si voy a Alemania, choca horrendemente. Yo me acuerdo, en el aeropuerto hay un tren que solamente está para pasajeros. Y me recogió mi hermano y solamente se puede subir cuando uno tiene el boleto de avión. Pero fue lo más adecuado para llegar a donde dejó el coche. No saben la discusión, dije, vamos ahí. No solamente es para gente que, pues, tú me acompañas, ¿cuál es el problema? Que se va a checar. Y hasta el día de hoy no veo el problema, la verdad, no veo el problema. El hecho es, no nos subimos y teníamos que caminar con la maleta y fue una Navidad que llevé además una piñata y teníamos que caminar muchísimo porque el señor no se quiso subir a esa cosa, a ese tren volante. Fue un detalle porque no tenía boleto de avión. Entonces hay cosas que traigo de aquí a allá que también chocan, ¿ya? Entonces quiero que apunten quiénes son, cuáles son sus elementos mexicanos que ustedes se identifican. ¿Ya? Yo soy necia, muy puntual. Puedo trabajar durísimo horas y horas y horas sin interrumpir. No soy frío, pero tampoco soy tan apapachador como ustedes. La verdad, trato mucho de enseñar a mis amigas que los quiero mucho y que son importantes, pero no me sale tan fácil. Ellos lo saben, para eso son mis amigas, pero ¿quiénes son ustedes? Una hojita, 10 minutos. ¿Vale?